Pues todo tuyo, Paula. Muy bien, muchísimas gracias. Vale, bueno, muchas gracias lo primero por contar conmigo. Gracias por agradecérmelo, porque en esta vida agradecer es de verdad que baja el estrés mogollón. Y para mí es un verdadero placer que queráis escuchar esto y que queráis escuchar salud. A mí me apasiona la salud y os voy a hablar del estrés, que bueno, pues es lo que más me atañe en la vida, la verdad. Pero bueno, algún día cambiará, ¿eh? Algún día seremos más conscientes todos de lo que esto hace en nuestro organismo. Y de eso precisamente vengo a hablaros, porque me apasiona la fisiología y creo que con las palabras oportunas se puede comprender. Así que voy a compartir pantalla y espero que lo disfrutéis tanto como yo preparando estas charlitas. Vamos allá. Se ve perfecto. Perfecto. Bueno, lo primero de todo, siempre pongo la palabra ciencia delante porque todo esto que yo cuento está evidenciado. Yo me encargo muy mucho de buscar información veraz y os invito a hacerlo y a tener criterio en todo lo que hagáis porque la verdad que el criterio empodera. Así que vamos a hablar desde la fisiología, desde el funcionamiento real y desde la palabra estrés que tanto nos mortifica hoy en día, ¿no? Vamos a darle una vuelta y a ponerlo a nuestro favor, porque cuando no podemos cambiar la situación a la que nos enfrentamos, el reto va a estar en cambiarnos a nosotros. Y esta es la base de todo. Cambiar, cambiar tu vida es complicado. Y si pretendes hacerlo desde la lucha enferma. Entonces, primero cámbiate a ti mismo y ya verás cómo tu vida empezará a cambiar. Empodera a tus células, empodera a tu fisiología y seguro que esa vida cambiará. Así que, ¿sabemos realmente definir el estrés? Y bajo mi punto de vista, esta pregunta es no. No sabemos definir el estrés. Nos pensamos que el estrés es solo la parte psicológica, ¿no? Y hoy os vengo a desmontar ese mito. Porque no sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero gastamos mucho tiempo y energía en hablar de los problemas en vez de afrontarlos. Y repetimos la palabra estrés continuamente sin saber lo bonito que es y lo que nos empodera en la vida, porque nos permite conseguir nuestros objetivos. Sin embargo, el problema es que le hemos dado la vuelta y tenemos tantos estresores en la vida que, como dice este paper, que es el más evidenciado hoy en día y el más referenciado por todos los que nos gusta la parte científica, los estresores son tantos a nivel metabólico, a nivel de disruptores endocrinos, a nivel de sueño, a nivel de xenobióticos, que todo esto son las principales causas de la enfermedad del ser humano moderno. O sea, sí que es verdad que en la mayoría de casos son correlaciones, pero esto es real. Entonces sabemos el impacto y conocemos las consecuencias. Tenemos que actuar. Somos el primer país europeo en consumo de ansiolíticos. Esto es una barbaridad. Esto es una barbaridad. Yo vivo aquí en Bilbao y siempre pongo esta imagen porque las bajas en Euskadi se duplican en 6 años y rozan las 43.500. Ahora mismo no sé en cuánto estará este dato, pero es una verdadera barbaridad. Y de nuevo digo, conocemos el impacto y sabemos las consecuencias, pero hay que actuar, hay que buscar soluciones reales, soluciones que empoderen al organismo, porque somos individuos diseñados para movernos en busca de comida y comer para movernos en busca de comida. Y en el trayecto de todo esto, descansar para que todo este ciclo se pueda dar. Sin embargo, somos individuos con un vacío terrible que ya no sabemos ni quién somos, comemos chapapote continuamente, no nos movemos y encima no podemos dormir. Entonces, algo que solucione este bucle o que por lo menos tome la iniciativa de sacarte de este círculo vicioso en el que estamos, de enfermedad, malestar y estresores, para llegar a un círculo virtuoso, el círculo de la salud, que de verdad que hay una manera muy bonita de vivir, muy bonita, y cuando la sabes dices, yo quiero ir ahí, yo quiero estar ahí. Bien, los tipos de estrés. Como os dije al comenzar, pensamos que el estrés es solo psicológico, socioeconómico, familiar, laboral, pero no, esto no es así. El estrés también es mecánico, por ejemplo, cuando tengo un dolor, cuando tengo una fractura, un esguince, dolor crónico. El estrés también es metabólico. La obesidad en sí misma es un estresor, el azúcar alto en sangre, los ultraprocesados, el estrés oxidativo, del que vamos a hablar hoy muchísimo, las enfermedades autoinmunes.
Todo eso son estresores, ¿sí? ¿Y qué hacemos los sanitarios con todo este estrés que tienen las personas? Decirle a los pacientes, haz ejercicio, que te va a venir bien. Ya, claro, si tenemos un ambiente celular tan estresado, ese ejercicio tiene que estar súper bien dosificado, porque si no, el culpable de todo acaba siendo el ejercicio, que he levantado pesas y me ha empezado el dolor. No es así. Hay que observarse a uno mismo, hay que ver cómo estoy a nivel metabólico, cómo estoy a nivel mecánico, cómo estoy a nivel psicológico, porque me da igual el input que esté entrando en el organismo, que la salida es la misma. La salida es que el hipotálamo activa la alarma, saca adrenalina, noradrenalina y prolactina y activa el eje estrés. Y de repente sale el cortisol. Sale el cortisol para ayudarnos. El problema es que ese cortisol acumulado en el tiempo sin parar y un eje estrés continuado sin parar, me da igual la vía psicológica, metabólica, mecánica o fisiológica, ese estrés continuado en el tiempo, claro, desgasta ese eje, acumula cortisol y si yo no elimino cortisol, más tóxico en mi entorno celular. ¿Mm? Ahí pongo a la DEA-sulfato a un lado, que es una hormona que me ayuda a regular ese eje. ¿Qué ocurre? Que cuando estamos en contexto de andropausia, pitopausia o menopausia, esa hormona cae con el tiempo. Entonces, tengo menor capacidad de regular el eje estrés, tengo menor capacidad de regular todo el tóxico que hay acumulado en mis células. Es decir, tengo la mecha corta, literalmente. Y esa mecha corta me pienso que es porque estoy malhumorado, porque tengo muchas cosas, porque, bueno, es cierto, pero también es porque tu entorno celular, como vamos a entender hoy, está intoxicado, literalmente. ¿Sí? Y cuando esas células, yo pongo foco en esas células y reduzco esos estresores que le llegan, te cambia esta la manera de pensar. Es una pasada, porque regulo mejor, porque el cuerpo entiende de estímulos y devuelve sensaciones. No entiende de si el estímulo es A o B, entiende de estímulos. Entiende de estímulos que me estresan o estímulos que me dan placer y bienestar. Entiende de estímulos que me acercan a la enfermedad o que me alejan de él. Bien, por lo tanto, no sé dónde tengo la... Aquí. Lo que importa no es lo que nos ocurre, sino cómo reaccionamos a ello. Entonces, hoy vamos a aprender cómo reaccionamos a ello. ¿Sí? Bien, esta es una de nuestras maneras de reaccionar. A mayor estrés, mayores estresores le meto al cuerpo. Tengo mucho trabajo, voy a trabajar más, a ver si lo soluciono. Tengo mucho dolor, voy a hacer ejercicio, por ejemplo, voy a ponerme a correr, me duelen las rodillas, me duele tal, voy a ponerme a hacer más ejercicio, a ver si lo mejoro. Tengo mucho estrés en general, voy a ponerme a hacer dietas súper agresivas, a ver si lo mejoro. Tengo un estrés metabólico de la leche, un estrés laboral de la leche, voy a ponerme a comer chapapote, a ver si lo mejoro. Claro, no nos damos cuenta, pero nuestras maneras de resolver el estrés son con más estresores. Entonces, hasta que no paremos ese bucle, nuestras células no van a estar saciadas, nuestras células no van a sentir bienestar. Y ahí llega la desesperación y el autocastigo, que siempre hablo de ellos en las formaciones que hago sobre estrés, porque nos pensamos que todo esto es una cuestión de fuerza de voluntad, pero mira, no. Llega un momento que las células están tan cargadas que no es una cuestión de fuerza de voluntad. Es una cuestión de que para que te pasen cosas diferentes tienes que hacer cosas diferentes. No tienes que ceñirte a hacer lo que te hace luchar y lo que te hace, la lucha yo la interpreto siempre como enfermedad, sino lo que te lleva siempre al mismo estresor. Es decir, si llevas toda la vida haciendo dietas e intentando hacer ejercicio para mejorar tu salud y no lo consigues, quizá el foco no esté ahí. Escucha cosas nuevas, cosas que te propongan cambios reales en tu vida y olvídate de la palabra voluntad. ¿Sí? Em, Estamos en un mundo de alto rendimiento que no nos da las condiciones para sostenerlo. Y este es el principal de nuestros problemas. Si tú tienes un estrés aquí, tienes que tener herramientas aquí para llevarlo a cabo. Si tú tienes un estrés aquí y tus herramientas están aquí, llega la enfermedad y el malestar. Entonces, ¿qué proponemos desde la salud integrativa, desde la salud real? Subir tus herramientas, no bajar tu estrés. Porque a una persona que está súper estresada
porque tiene que trabajar muchísimo y porque tiene que mantener a su familia y porque tiene que... No le podemos decir deja de trabajar, eso no es realista. Lo realista es yo te ayudo a que tus células tengan la capacidad para sobrevenirse a ese estrés y desde la calma ya tomas decisiones. Y se toman decisiones mucho más claras, os lo aseguro. Con esa información que le damos al cuerpo y con la reserva energética que tenemos en función de la materia prima que le metemos, el cuerpo actúa. Es lógico. Es como en una empresa. Si tienes buena calidad de los empleados, buena calidad del equipo, tu empresa irá mejor. Si tus empleados no tienen ganas de trabajar, irá peor, lógicamente. ¿Sí? Pero también a tus empleados les tienes que dar tú las ganas de trabajar, igual que a nuestras células. Les tenemos que inducir ganas, les tenemos que inducir energía. ¿Mm? No somos lo que comemos, somos lo que absorbemos, lo que llega a nuestras células, lo que somos capaces de gestionar. Y aquí viene lo más bonito de todo, ¿sí? Cuando comemos, nuestro estómago tiene que cortar el alimento, nuestro intestino tiene que absorberlo y nuestra célula tiene que utilizarlo. Y aquí represento una célula, por supuesto, guiada por el sol, porque el sol es nuestro regulador hormonal, una célula llena de llaves. Todas estas llaves, todos estos candados, perdón, se abren con hormonas. Creo que se me escucha. Sí. Esas hormonas tienen que utilizarse bien. Sin embargo, si yo tengo mucho tóxico endógeno cargado de disruptores endocrinos, las hormonas los disruptores endocrinos se meterán en estos candados que eran para mis hormonas. Voy a poner un ejemplo. Yo quiero utilizar grasa como fuente de energía, ¿no? Quiero adelgazar. Necesito que la grasa entre en estas mitocondrias. Necesito que llegue dentro de la célula para quemarlo. Sin embargo, si la llave que abre la puerta a la glucosa y a la grasa, y esa insulina, está colapsada por mucho estrés oxidativo alrededor de la célula, esa llave no encaja. ¿Cuántas personas hay hoy en día que quieren adelgazar y no pueden? Están bloqueadas metabólicamente hablando. Muchísimas. Y una de las razones principales es esta de la que os voy a hablar hoy en día. De la que os voy a hablar ahora mismo. El estrés oxidativo. Aquí os pongo una imagen para nada alarmante de la situación que vivimos hoy en día, ¿sí? Esto es una célula nuestra rodeada de radicales libres de oxígeno. ¿Mm? Los radicales libres de oxígeno son todas esas moléculas que tenemos que eliminar de nuestro organismo, ¿vale? Porque son tóxicas para nosotros. ¿Os creéis que eliminar eso es cuestión de fuerza de voluntad? Es cuestión de dar con la clave. Es cuestión de darle a la célula lo que necesita para sacar todos esos ultraprocesados, pesticidas, herbicidas, desinfectantes, detergentes, cosméticos, fragancias, fármacos, metales pesados, que hace 15 años alguien me podría decir, son teorías conspiranoicas, pero hoy en día no, ¿sabes? Hoy en día no. Esto aparece en todos los papers de salud y es fuego alrededor de nuestras células. ¿Y qué ocurre? Claro, si yo tengo todo este fuego aquí alrededor, ¿os creéis que a esta célula le va a entrar algún nutriente? ¿Le va a entrar oxígeno siquiera? Esta célula acabará enfermando. Esta célula no recibe nada. Y todos estos candados que tienen que estar activados por mis propias hormonas estarán absolutamente todos bloqueados. ¿Por qué estarán bloqueados? Porque hay un entorno, un terreno que no favorece. Limpiar estas células es clave, porque la reserva energética del organismo, la cantidad de energía que tiene el organismo, es la que es. Entonces, en función de la cantidad de energía que le llega a nuestra célula, el organismo actúa. El problema es que para eliminar esto necesito mucha energía. Y esto es verdaderamente el estrés. Esto es a nivel micro, a nivel fisiológico. No se trata de fuerza de voluntad, de verdad. Se trata de hacer que esta reserva energética vaya a mi favor. Es decir, si yo empodero a mis células para reducir la carga que les genera el estrés, tendré más energía para mí.
porque dedicaré menos energía a la vía inmunitaria, a cuidar a mi organismo. Hoy en día, la inflamación sistémica de la que todo el mundo habla, que no es más que esto, es un input constante de que estamos enfermos. Antes enfermábamos porque nos entraba un virus y experimentábamos la conducta del enfermo. La conducta del enfermo es, si a mí me entra un virus, aíslate, no te muevas y tápate, que tienes frío. Y es lo que hacemos hoy en día. Vivimos cada vez más aislados y sin movimiento, porque no queremos contagiar al resto, ¿no? Sin embargo, antiguamente eso lo provocaba un virus. Hoy en día lo provoca el trabajo que no te gusta, la familia que te drena o los ultraprocesados y el chapapote que te estás comiendo. ¿Mm? Pero el input cambia, pero el output, o sea, la respuesta es igualita, es un cuerpo desgastado, porque no tiene energía para sostener todo eso que le estamos pidiendo, para limpiar nuestras células, ¿vale? Entonces, ¿quién dice para dónde mando la energía? ¿Y quién es el que gobierna todo? Pues el rey de la película se llama hipotálamo. El hipotálamo en el cerebro dice, a ver cuánta energía tiene esta persona, ¿vale? ¿Cuánto absorbe? ¿Cuánto le llega a la célula? ¿Cuánto tiene que utilizar el sistema inmunitario? ¿Y cuánto tiene que usar el cerebro? En función de esto, el resto de la energía la utilizaré para que el eje de la tiroides funcione bien, para que el eje del cortisol funcione bien, para que el eje hormonal funcione bien, para que el eje IGF-1 funcione bien. Si no tengo energía, empiezo a deteriorar todos los ejes neuroendocrinos. Mis hormonas empiezan a fallar. Empieza a fallar mi tiroides, empieza a fallar mi cortisol, empieza a fallar mis estrógenos, endometriosis, miomas, infertilidad, dolores de regla constantes y empieza a fallar hormona de crecimiento, IGF-1, como lo mismo y engordo, y así sucesivamente. Empiezan a fallar. Esto es mucho más complejo que todo lo que estoy contando, evidentemente, pero el resultado es este, a fin de cuentas. El resultado es este esquema, que si hipotálamo detecta que no tienes energía, empieza a fallar todo. Y las personas que refieren, que cuentan, es que parece que me pasa todo ahora, ¿no? Es que parece que me han dicho que tengo la tiroides mal y ahora resulta que tengo osteoporosis, me han detectado un mioma y yo ya no sé qué hacer. Normal, porque cae todo porque no hay energía para sostener ese sistema. Así que vuelvo a repetir, no es cuestión de fuerza de voluntad, es dar en la llave, es dar en el clavo. Y ahora os voy a hablar, ya que me han dejado tiempo, os voy a hablar de la leptina. La leptina es la hormona del permiso energético, ¿vale? ¿Y por qué os voy a hablar de ella? Porque cuando uno tiene tanto estrés oxidativo alrededor de las células, cuando tiene tanto fuego, esta leptina deja de funcionar bien, porque claro, si yo no llevo demasiado nutriente a las células, o sea, lo que necesitan, si mi célula no recibe el suficiente nutriente, nunca está saciada. Entonces, la llegada de leptina al cerebro que me dice, no tienes que comer más, tranquilo que ya estoy saciado, nunca llega. Siempre tengo hambre, cada 2 horas tengo hambre. Eso es porque tus células tienen mucho hambre, no es porque tengas ansiedad, ¿no? La ansiedad de la comida que siempre nos piden. Bueno, sí, claro, te da ansiedad y comes, pero te da ansiedad también porque tus células no reciben nunca el input de estoy saciado. Y esta saciedad la marca la leptina, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo la leptina en orden, cuando yo tengo la leptina en orden, funciono. Cuando no, no funciono. Y la realidad de hoy en día, cuando testamos leptina, es que la tenemos bastante baja. Así que os admiro, porque a pesar de que el cerebro te dice que no te levantes de la cama, a pesar del dolor y la ansiedad, vas, te levantas, trabajas, cuidas de tus hijos y sigues con tu vida. Pero eso se puede cambiar, de verdad. Se puede cambiar, se puede poner el eje hormonal a funcionar, pero hay que darle al organismo lo que necesita. ¿Eh? Hay que darle al organismo verdaderamente bienestar, hay que darle saciedad, ¿vale?
¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para que este 1% mejore, ¿no? Para que este 1% de batería mejore. Para bajar lo que me consume energía, subir lo que ingiero y me da energía, nutrir a mis células y aumentar lo que reparo y reciclo. Así que os voy a contar soluciones que supongo que aquí todos queráis escuchar soluciones. Creo que el problema ha quedado claro. Un apunte simplemente, se me había pasado. La incertidumbre activa el eje estrés y consume muchísima energía, ¿sí? Sé que es difícil cuando alguien nos cuenta algo diferente, sé que es muy difícil, incluso hasta escucharlo, ¿no? Porque dices, ¿cómo esto me va a ayudar? ¿Cómo esto me va a ayudar a mí? Pues fíjate, yo te doy la oportunidad de que lo escuches, de verdad, te doy la oportunidad, porque haciendo lo mismo no va a haber cambios nunca. Y la incertidumbre en la vida es horrible porque activa el eje estrés y consume muchísima energía. Entonces, si quieres dejar de tener incertidumbre y activar estas áreas cerebrales, rotéate de personas que verdaderamente tengan criterio y verdaderamente te ayuden. Por lo menos escúchalas y luego fórmate en lo que te están diciendo, porque esa incertidumbre hace que el estrés responda más a esa incertidumbre y se retroalimente constantemente. Y esto nos drena mucha energía. Así que si el cerebro no le gusta esa incertidumbre, ¿qué sentido tiene hacerle preguntas constantemente de las cuales no tiene respuesta? Es decir, constantemente, ¿esto me va a funcionar? ¿Y esto para qué es? ¿Y esto voy a estar mejor en 3 años? Y esto, cualquier cosa, ¿no? Que te digan, ostra, de verdad, que es drenante. No le hagas al cerebro preguntas que no te puede responder. Hazlas las que sí te puede responder. ¿Qué objetivos tengo? ¿Qué para qué tengo en mi vida? ¿Qué por qué? ¿Qué síntomas tengo? Apúntalos y vete objetivo por objetivo poniéndole solución. No le hagas constantemente preguntas al cerebro que no tiene la respuesta. ¿Y por qué me duele esto? ¿Y por qué me duele lo otro? ¿Y por qué no se me pasa? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Jo, drenamos al cerebro. Yo he sido partícipe de esa incertidumbre. Todos los que hemos llegado aquí lo hemos sido. Que la incertidumbre también te lleva a buscar respuestas. ¿Qué sentido tiene imaginar miles de escenarios que no sabes si ocurrirán? Pues ninguno, ninguno. Esto es drenante para el cerebro. Esto genera mucho estrés. Y no pretendo ser psicóloga aquí, ¿eh? Pero me gusta la neurociencia que hay detrás de la incertidumbre. Y quería exponerlo porque es un gran foco de estrés en salud hoy en día. Es que no sé qué tengo, es que no me miran, es que no, no. Deja de poner el foco en las terceras personas. Ponlo en ti. Cámbiate tú, pregúntate a ti mismo y date respuestas a ti mismo. Ponerte en ese peor escenario solo te debilita y en el caso de que llegue lo peor vas a estar más débil. Así que olvídate de ese peor escenario. ¿Vale? La tranquilidad y la seguridad se construyen, se destruyen y se reparan. Y esto es un mensaje muy esperanzador para todas las personas. Así que venimos a aportar soluciones, calma y seguridad, no a aportar incertidumbre. Y lo que aporta soluciones, calma y seguridad es lo que se ha testado. Es lo que sabemos que funciona porque se estudia en humanos. Es decir, hacer ejercicio mejora tu salud. Pues ya, fin, no hay que estudiarlo más. Es que ya está súper estudiado. Está estudiado en humanos, entonces, pues ¿para qué lo vamos a estudiar más, no? Entonces, vamos a fiarnos y vamos a poner el criterio y vamos a bajar nuestro estrés con cosas que sabemos que van a tener un impacto en nuestra salud, ¿vale? Así que, ¿cómo mejoramos este microambiente celular? ¿Cómo mejoramos este fuego alrededor de nuestras células? Bueno, pues mejorando la capacidad antioxidante de nuestras células. Para que esta célula tenga gran capacidad antioxidante, necesitamos principalmente un aminoácido que se llama cisteína. ¿Mm? A través de ese aminoácido vamos a conseguir formar glutatión. El glutatión es el antioxidante maestro. Llega para apagar este fuego, literalmente. ¿Sí? Tu cuerpo, imagínate que es una ciudad y si el microambiente de cada célula se oxida, pues esa ciudad envejece y enferma. Es tan sencillo como eso, ¿vale? Entonces, ¿qué necesita mi cuerpo para detoxificar? Pasar por las diferentes fases detox, principalmente reinadas por el hígado y por el glutatión como antioxidante maestro, ¿vale? Aunque también están en juego el sulforafano, la coenzima Q10,
la vitamina C, la vitamina E, el resveratrol, antioxidantes potentes, pero casi todos reinados por el glutatión, ¿vale? Son diferentes las fases hepáticas por las que tenemos que pasar y diferentes tipos de fase 2, sulfatación, metilación, en función del tóxico que yo quiera eliminar, utilizo una u otra fase hepática y a fin de cuentas lo que necesitamos es expulsarlo por las heces, expulsarlo por la orina, expulsarlo por la respiración y en última instancia por la piel. Cuando la piel expulsa mucho tóxico, hay un eje estrés y un eje intestino-piel y un eje, bueno, un proceso de detox bastante colapsado, ¿vale? Hay que atender bien ahí y hay que ayudar a mejorar la capacidad antioxidante de nuestras células, porque si no, llega el envejecimiento prematuro, que es lo que genera el estrés en el largo plazo. Bajan tus capacidades físicas, bajan tus mitocondrias, tu capacidad de conseguir energía y quemar grasa, baja tu gasto energético y sube tu estrés oxidativo y tu inflamación. Todo eso hace que tú lo observes como fatiga, dolor y una capacidad energética muy baja y una grasa que tiende a acumularse y a fin de cuentas llegas a malestar y a fragilidad, que como entidad diagnóstica te van a dar sarcopenia, osteoporosis, enfermedad cardiometabólica de cualquier tipo, enfermedad renal, cáncer. Este es el ciclo que seguimos con nuestro eh, eje estrés continuamente activado y sin recursos para mejorar. Volvemos a las torrecitas que os he puesto antes. Si yo tengo mis estresores por aquí y mi microambiente celular a full y tengo las energías por aquí, no voy a saber gestionar este estrés, no voy a poder. Sin embargo, si subo mis capacidades físicas, si subo mis capacidades metabólicas y mis nutrientes en la célula, tendré mis capacidades aquí y podré sobrellevar este estrés y quizá desde aquí logre observarlo para empezar a bajarlo un poquito, ¿vale? Bien, quiero resaltar que el estrés se mide hoy en día, es decir, eh, es algo que resulta curioso para los pacientes y para las personas que acompañamos, pero todo esto que decimos lo decimos porque se mide. Todo esto que decimos lo decimos porque sabemos que es así, que la ciencia hoy en día nos avala, que el cuerpo envejece con el estrés, ¿sí? Por variabilidad de la frecuencia cardíaca, por analíticas. Todo esto se puede ver en analíticas, todo, absolutamente todo. Y esto es un patrón que se repite en todas las personas, de verdad. Es un patrón que los papers de salud ya nos dicen. Y no hay atajos para llegar a cualquier lugar donde merezca la pena llegar, de verdad. No existe ningún atajo. Existe dar en la llave, dar en la clave del asunto. Existe irnos a estrategias con ciencia detrás y estrategias que se adapten al ser humano moderno, porque no somos lo que éramos hace 100 años, ¿sí? Él se ha hecho toda la vida así, pues no sirve, ¿sabes? No sirve. Porque mira, os voy a poner un ejemplo. Imagínate que te tienen que operar de corazón, ¿vale? Te tienen que operar de corazón y te tienen que hacer una intervención pues potente y te dicen, bueno, hoy en día lo podemos hacer por cateterismo, lo podemos hacer por una ablación, podemos entrar por la ingle y podemos llegar a tu corazón y maquinar ahí con un robot. Y tú que dices que es, en la vida se han hecho las cosas siempre de una manera, y dices, no, mira, yo prefiero que me lo hagas a corazón abierto, porque se ha hecho toda la vida así. Pues las cosas ya no funcionan así. Y en ese ejemplo se ve claro. Las cosas ya no funcionan así, tenemos que adaptarnos a los estresores de hoy en día. Entonces, el se ha hecho toda la vida así ya no funciona. Hoy en día tenemos que utilizar estrategias con ciencia. Bien, el sedentarismo nos enferma cada vez más. La falta de nutrientes de calidad en nuestras células nos enferma cada vez más. La desnutrición y la deshidratación son los mayores estresores de nuestro organismo. Lo que pasa que cuando tenemos nuestras células muy desnutridas y muy deshidratadas, nos genera ansiedad y nos creemos que la ansiedad nos la genera nuestro trabajo solamente o nuestro entorno familiar o no, de verdad que no, hay que atender adentro porque cuando las células reciben lo que tienen, lo ves todo con otra claridad.
La naturaleza hay que sentirla, hay que visitarla, hay que vivirla, porque empodera nuestro sistema antioxidante. El sol es nuestro regulador interno. Hay que moverse. Sin movimiento nada tiene sentido. Tenemos más de 600 músculos y más de 200 huesos en nuestro organismo. Por algo será. El cuerpo está diseñado para moverse. Pero claro, si yo no tengo nutrientes en mis células, no tengo energía para moverme y me pierdo todo esto que veis aquí, todo lo que hace el músculo. El músculo es un órgano endocrino. El músculo es capaz de regular todos mis sistemas. Pero claro, si mi músculo no tiene energía para moverse, es imposible que las personas tengan adherencia al ejercicio. Imaginaos que estamos en un Fórmula 1 y lo conducimos por Bilbao. Pues estamos utilizando un coche de carreras como si fuese un Clio. Y se rompe, señores, de verdad. Hay que moverse, hay que recuperar la energía celular, porque el movimiento es maravilloso y el sedentarismo nos enferma. No existe la persona sedentaria sana. El cuerpo humano lo que no se usa se pierde. El mayor estresor es todo este sedentarismo. ¿Y sabéis qué? Que cuando no me muevo y tengo el estrés por las nubes, ese estrés saca glucosa a sangre. Y si saco glucosa a sangre la tengo que utilizar, pero si no me muevo, esa glucosa se convierte en grasa. Por lo tanto, el estrés es un promotor de síndrome metabólico, de acumulación de grasa constante. Nuevamente, bajar el estrés de nuestras células y nutrirlas bien te va a hacer verdaderamente que logres regular esa grasa en exceso, ¿no? Regular ese eje estrés en exceso. Bien, vamos con la parte más bonita para mí de esta charla, ¿sí? Lo contrario al estrés es la calma. ¿M? Dormimos para algo. Dormimos para detoxificar y para fijar la memoria. Dormimos para limpiar. ¿M? Y aquí la clave de todo. Si yo tengo mucho estrés y no duermo, es muy difícil que empiece el día siguiente con claridad. Empiezo el día siguiente con la deuda del día anterior. Y dormir mal no es parte de envejecer. Envejecer es parte de no dormir. ¿Mm? Y cuando entiendes eso, te cambia el chip. Y cuando entiendes que el sueño se consigue y se construye, también te cambia el chip. Estamos de acuerdo en que el estrés y la calma son contrarios, ¿no? Ambos son necesarios, ¿eh? El estrés me permite conseguir mis objetivos. El estrés es maravilloso, pero en su justa medida. Y con todas las herramientas necesarias para sostenerlo. Entonces, durante la noche, tenemos aquí nuestro diagrama maravilloso que nos representa las fases del sueño. En la fase no REM 2, en esta más profunda, mi cuerpo se dedica a limpiar el fuego que hay en las células. ¿Mm? Si no bajo a esta fase no REM 2, no limpio el fuego. ¿Y por qué no bajo? Pues ahora os lo voy a contar. Por muchas razones, ¿eh? Pero una de ellas es porque para dormir necesito energía. La misma que para estar despierto. ¡Guau! Esto es espectacular. Por la noche el cuerpo sigue gastando la misma energía porque tiene que limpiar todas las células. Absolutamente todas. Entonces, si yo acorto el sueño y no duermo, mis células están hambrientas. Tengo más hambre. ¿Por qué? Porque necesitan nutrientes, porque están ahogadas, porque no se han limpiado. No tienen energía. ¿Sí? Y en la fase no REM entramos en un ciclo detox. Cada fase REM es un ciclo detox, donde limpio este Cristo que se me ha formado durante días. Pero claro, lo limpio si tengo sistemas de limpieza, si tengo limpiadores, si tengo productos de limpieza. Si no los tengo, no lo limpio. Y entonces el cuerpo ¿qué hace? Me despierta diciéndome que no tengo nutrientes y no tengo energía. Y tú vas y piensas que te meas. No te meas. Primero te despiertas y luego tienes que ir al baño. Por lo tanto, aumentar tu capacidad antioxidante en las células hace que duermas mejor, evidentemente. Yo trabajo mucho con personas con los antioxidantes y refieren dormir mejor. Claro, es que le estás dando al cuerpo recursos para mantener el sueño. El sueño solo se sostiene y solo llego a una fase de sueño profundo
no REM 2, la que os he explicado Sí, antes, que no te oía, perdona. la más profunda. Alguien se ha activado, perdón. Vale, solo llego a esta fase no REM 2, a esta de abajo, si tengo suficiente energía y suficiente capacidad antioxidante en mis células. Por lo tanto, mejorar esa capacidad antioxidante hace que duerma mucho mejor. Bien, ¿y cómo mejoro esa capacidad antioxidante? He aquí el kit de la cuestión. Con el glutatión, que es el antioxidante maestro, está presente en absolutamente todas las células vivas del organismo. En algunos tejidos como el hígado, como os he comentado antes, son tan altas que supera cualquier otro antioxidante endógeno, perdona. Eh, a mayor cantidad de glutatión, mayor longevidad y un envejecimiento más saludable. Supongo que esto lo habíais leído, todos los que habéis leído sobre glutatión, pues es el anti-aging real, ¿no? Y cuando baja crónicamente por la edad y por la cantidad de fuego que tenemos en nuestras células, por no movernos, por comer mal, por no dormir, por este síndrome del ser humano moderno y por el estrés que le metemos continuamente, pues cuando baja, pues se asocia a enfermedades, lógicamente, que os he mostrado antes todos los papers y os podría seguir y seguir y seguir. Os invito a entrar en PubMed y a hablar a escuchar sobre todo, mira, a leer sobre todo esto, porque hay mucha evidencia detrás de esto, ¿sí? Y es el único antioxidante, como os he dicho antes, capaz de regenerar a los demás, a la coenzima y demás, ¿vale? Entonces, planteo un tema importante cuando hablamos de esto. El problema ya no es el daño celular, sino que dejamos de producir lo que nos protege. Y aquí os pongo un paper que me gusta bastante, donde habla de la necesidad de aumentar la cantidad de cisteína y de glicina en nuestras células con el fin de formar ese glutatión, ¿vale? Porque no os he contado, pero para formar glutatión dentro de la célula necesito ácido glutámico, cisteína y glicina. Entonces, ¿qué ocurre con la cisteína? Que la cisteína se pierde mucho por el camino, se oxida. ¿Mm? Se rompen los puentes disulfuros, si no me equivoco, y se oxida muchísimo y no llega dentro de las células. ¿Mm? Entonces, eh, la célula no tiene esa capacidad antioxidante. Lo ideal es que llegue en forma de cistina, de cisteína enlazada dentro de la célula para que la propia célula pueda formar ese glutatión, ¿m? Y pueda aumentar esa capacidad antioxidante. Vale. Eh, Aumentar los niveles de cisteína para la ciencia no ha sido fácil, no ha sido fácil, sin duda, pero bueno, Inmunocal, suplemento para el que no lo conozca, nos ofrece esa cisteína enlazada y nos asegura que llega dentro de la célula, ¿no? Em, si no llega, si no se absorbe, perdón, si no llega y si no se absorbe, no conseguimos que esa célula tenga capacidad para revertir todo el estrés. Y os invito a escuchar sobre esto y a leer sobre esto porque a mí me parece una gozada, de verdad. La biotecnología me encanta y que podamos hacer que llegue el nutriente dentro de la célula, pues es un mensaje muy esperanzador. Recuerdo una vez que me preguntaron en un aula de estas, me preguntaron que si aumentar la cisteína en el organismo es tan beneficioso como parece, ¿no? Y genera tanto bienestar en el organismo y ayuda tanto a regular todo el estrés en el organismo. Y yo le contesté, mira, pues yo creo que si se lo dieses a mi bisabuela, probablemente no le haría el mismo efecto que a nosotros, porque mi bisabuela probablemente comería alimento de mayor calidad o menos tóxico, lo digeriría mejor, lo absorbería mejor, pero hoy en día está siendo un reto complicado. Yo me dedico mucho a testar, a hacer analíticas y a testar el funcionamiento del organismo y tenemos muy pocos recursos para gestionar este estrés, muy pocos. La célula dispone de poco nutriente para gestionar el estrés al que se ve sometida. Así que os invito a empoderar a vuestras células. Ya que estamos hablando de estrés, os invito a activar el nervio vago, os invito a reír muchísimo, os invito a llorar, que viene muy bien para regular el estrés, os invito a cantar, las cuerdas vocales activan el nervio vago y me devuelven a la calma,
a bailar, por supuesto, a abrazar, a estar con personas, a sentirnos entre nosotros, a respirar. Es súper importante respirar por la nariz y oxigenar muchísimo, a meditar, a observaros, a cambiaros por dentro, porque regula muchísimo, muchísimo nuestro estrés y alimentar a nuestras células y hacerlas sentir vivas, de verdad. Cuando una célula se siente fuerte y viva, es diferente. Todo se ve con mayor claridad y está mucho más empoderada para nuestro día a día. Pero siempre hacerlo en compañía, siempre hacerlo con personas con criterio, con personas que os ayuden, con personas que os digan dónde encontrar información, cómo mejorar, cómo que os sintáis acompañados, porque individualmente somos una gota, pero juntos somos el mar. Así que espero no haberme enrollado. Bueno, he puesto esta charla aquí que anda por internet y me gustaría que la escuchaseis, ¿sí? Donde hablo de uno de los principales estresores que tenemos hoy en día, que es la neurotoxicidad, la niebla mental y el déficit de atención que hice con Ainhoa, que la quiero un montón, la verdad, y sabe increíble, me encanta compartir con ella y os invito a escucharla, está por ahí por YouTube, si no me podéis pedir la- el enlace y creo que complementa mucho la información de la que he hablado hoy en día y da mucha, mucha esperanza a la hora bueno, de saber que podemos hacer muchas cosas para revertir el estado en el que estamos. Así que un objetivo sin un plan es solo un deseo y aquí estoy para ayudaros, para contestar preguntas. Espero que os haya gustado muchísimo y que muchas gracias, de verdad. Otro día lo que hacemos, Paula, es invitaros a ti y a Ainhoa a que hagáis esta charla juntas y así le damos continuidad a la sesión. ¿Te parece? Eso está hecho, Carmen, claro que sí. Muy bien, oye, me ha encantado, Paula. La verdad que ha sido genial, sobre todo el cierre, ¿no? Esto de compartir todo lo que has dicho me ha encantado porque al final, cuando uno lo vive solo, pues no lo vive de la misma manera. Y sobre todo lo que has No, dicho, ¿no? Rodearte de personas que sumen, coherentes, ¿no? Que aporten, que qué importante es eso, ¿verdad? No dejarte solo influir por cosas que oigas o que te cuenten, sino que también tú investigues, ¿no? Que salgas sí. al lado también de nuestro, ¿no? Así que no sé si hay alguna pregunta en el chat. Voy a mirar, Paula, si te parece, porque Me hay parece muchas. genial Todo y el mundo te quería pone muchas gracias, les ha encantado, qué bien lo explicas. Bueno, a ver, no sé si hay alguna pregunta. Bueno, algunos muchísimas nos dicen que si hay gracias. manera de que lo tengamos traducido en inglés, fíjate. Wow. Qué gustazo, fácil. Vamos, todo el mundo no hay preguntas así directamente, todo el mundo te escribe, Paula, para felicitarte, para decir que todo es genial. Muchas gracias.